Hola, estimado sexto básico, ¿cómo están? Espero que bien. Saludos aquí yo desde el fascinante mundo del aprendizaje, del conocimiento y de tratar de entender por qué rayos un día llueve y al otro hay un sol esplendoroso. Bueno, son cosas de nuestro mundo tan loquillo, ¿no? Bueno, hablando de mundos loquillos y de contradicciones, paradojas y demás, pero qué mejor que entonces hablar de Chile de principios del siglo XX, un país que está en plenos cambios, que ha adquirido salitre, que nunca antes, probablemente ni antes ni después, si ustedes me preguntan, había recibido tantos ingresos producto del llamado oro blanco. ¿Y qué pasó? Se produjeron grandes contrastes, como ustedes aprendieron en la clase anterior sobre la cuestión social. Mientras unos recibieron grandes beneficios, lo cual no tiene nada de malo porque en el fondo sí invertían, otros que también trabajaban mucho, 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 recibieron una mínima parte y de hecho lo pasaron terriblemente mal, lo pasaron pésimo. Es una de las grandes también paradojas, aspectos llamativos, contradictorios y que Chile no debería volver a repetir, que es precisamente la famosa, la ya así llamada cuestión social, que algunas personas dicen que en la actualidad estamos en algo así como una cuestión social y que también nos plantea ciertos desafíos. Ahora, si ustedes me preguntan, creo que esa cuestión social, la del principio del siglo XX, era particularmente brutal. Ahora quizás existen condiciones bastante similares, pero en una cantidad mucho menor, lo cual no lo hace menos terrible. A propósito de eso, entonces, la clase de día es como un continuo de aquello, porque en el fondo hay que resumir, uno, qué consecuencias tuvo esto, y en segundo lugar, entonces, cómo el país, y sobre todo desde la política, se trató de empezar a resolver ese problema o esos serie de problemas derivados precisamente de la cuestión social. Y eso va entonces a hacer que se hagan varias transformaciones. A nivel político, se cambia del régimen parlamentario, que básicamente significa que el Congreso tiene mucho más poder que el presidente. Por eso que hay muchas leyes que podrían haber resuelto mucho más rápido el tema de la cuestión social, que se demoran años en decidirse. Por ejemplo, ustedes no sé si han visto la noticia que se está discutiendo este tema de retirar el 10% de tus ahorros para la vejez. Eso se ha resuelto durante el mes, pero en el pasado, en la época que estamos estudiando, podía demorarse años. Y como usted ve, cuando las personas necesitan soluciones, no las necesitan mañana, las necesitan pronto. Ojalá buenas soluciones, por supuesto. Entonces, en primer lugar, se cambia el régimen y se vuelve al presidencialismo, en el cual el presidente tiene mucho más poderes y atribuciones. En segundo lugar, y eso es el cambio que se produce, digamos, es lo que hace posible, se cambia la constitución, una constitución que ya tenía más de 90 años. Se reemplaza la constitución de 1833 por la de 1925. Y a nivel económico, también entonces se van haciendo reformas y a nivel social se invierte en educación, en, en equipamiento de salud, en enseñanza pública, y entonces eso va a hacer que ciertas condiciones vayan mejorando un poco más y también lentamente, muy lentamente, vaya surgiendo lo que se conoce en la actualidad como clase media. Eso es el súper ultra resumen, esto es lo que tú deberías, como el marco general de lo que deberías comprender. Ya van a entender por qué puse este fondo, porque es parte de las actividades, ¿sí? Y entonces, síntesis del asunto. Partimos en lo económico, Chile a principios del siglo XX dependiente totalmente del salitre. Esta mala distribución de las riquezas va a generar la cuestión social, que entonces va a derivar en que se hagan cambios a nivel político, cambio del parlamentarismo al presidencialismo, de la constitución de 1833 a la de 1925, cambios a nivel social en cuanto a educación pública, salud pública, obras públicas, que también lo estudiamos en algún momento respecto a la inversión del salitre, y a nivel económico entonces ciertas leyes, ciertas formas de distribuir y de entender también qué es lo que tiene que hacer con el Estado o el gobierno, técnicamente es más el Estado, con el dinero que está ingresando, también es una discusión que se va a hacer. Porque, por ejemplo, para nosotros es evidente en la actualidad que el Estado tiene que, por lo menos, garantizar un mínimo de salud, un mínimo de educación, tratar de legislar rápido, generar soluciones y esas cosas, pero para la época no es evidente. No es evidente. Entonces, todo eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Que estén súper, como siempre, cualquier duda, reporte es súper ultra bienvenida. Y si hay alguna pregunta que no alcanzan a hacer,
o, que no, o una palabra que no entiendan, la mandan por correo o eventualmente la guardan para alguna sesión pronta, en todo caso, de preguntas y respuestas. Que estén bien. Abrazos. Chao, chao.